Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 7 de noviembre y son múltiples los asuntos que hasta ahora centran la actualidad del día. Por supuesto está lo geopolítico, está lo económico y está lo empresarial. Nombres propios como el propio Israel, las declaraciones de Netanyahu abierto a unas pausas tácticas con fines humanitarias y esa visión en la que no descarta un papel importante de Israel en la seguridad en Gaza una vez que termine la guerra. Pero más allá de esas tensiones en Oriente Medio, el protagonismo en lo económico en cuanto a los datos son esa doble lectura que arroja la balanza comercial en China, decepcionante, lo que es la lectura de una recuperación desigual con unas exportaciones que se hunden y con un crecimiento sorpresa en las importaciones que abre sobre todo la mirada y el análisis a que la demanda interna podría estar sirviendo de catalizador tal y como está buscando el gobierno de Xi Jinping, al que le queda mucho trabajo por delante. Y por supuesto en lo empresarial, WeWork, la que fuera esa startup por excelencia, el mayor inquilino de oficinas en Manhattan, se ha declarado en quiebra y ha alcanzado esa búsqueda del acuerdo de refinanciación de la deuda. Son múltiples los asuntos que ocupan la atención esta mañana y, por supuesto, de lo último, los datos que hemos conocido del gigante asiático. La recuperación de la economía de China sigue dando señales desiguales en medio de esos múltiples desafíos internos y externos que enfrenta la segunda economía del mundo. Las importaciones de China han crecido inesperadamente en octubre, mientras que las exportaciones se han contraído a un ritmo incluso mayor, mucho más rápido. Los indicadores, por tanto, recientes sugieren que las medidas de apoyo, las medidas de estímulo promovidas desde Pekín, están ayudando a impulsar esa recuperación, aunque esa crisis inmobiliaria prolongada y la débil demanda global está continuando afectando a los que están siendo los objetivos políticos de cara a 2024. Los números lo dicen todo. Las exportaciones se han desplomado un 6,4% respecto al mes de octubre en tasa interanual, es la medida interanual, año contra año, es una mayor caída que el 6,2% de septiembre y mucho peor que el 3,3% que se esperaba. La lectura, sin embargo, en las importaciones denota crecimiento, aumentan un 3%, frente a la caída del 4,8% que se esperaba y mucho mejor que el desplome del 6,2% en septiembre. Con todo, las importaciones han roto con 11 meses consecutivos de caídas. Y declaraciones a esta hora de lo que es una de las grandes personalidades del Banco de China. El subgobernador del Banco Popular, Zhang Qingshan, asegura que no está demasiado preocupado por la economía china. Lo ha dicho en una cumbre financiera internacional celebrada en Hong Kong. El alto cargo de la institución financiera ha intervenido en la cumbre de inversión de líderes financieros mundiales organizada por la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Declaraciones que llegan mientras el mundo ve cómo China sigue lidiando con esa desaceleración económica y la enorme crisis de deuda en su sector inmobiliario que ha paralizado algunas de sus mayores empresas, despertando y extendiendo la preocupación entre los inversores y desatando incluso el temor al contagio. Con todo, el directivo del Banco de China ha señalado que la deuda global del gobierno chino se sitúa en la franja media o baja de los estándares internacionales. Y en cuanto a la lectura de los grandes asuntos que escriben la crónica internacional y las tensiones en geopolítica, importante las declaraciones que ha puesto sobre la mesa en las últimas horas el primer ministro israelí y que apuntan a que Israel podría tener una responsabilidad de seguridad para Gaza por un periodo indefinido una vez que termine la guerra. El primer ministro israelí ha respondido así a una entrevista con la emisora estadounidense ABC, en la que se le ha preguntado acerca de quién debería gobernar el territorio de Gaza una vez que acaben los combates. Declaraciones con las que de alguna manera Netanyahu no descarta que Israel gobierne Gaza por un periodo indefinido, una idea que sin embargo choca de frente con lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, su gran aliado. Joe Biden ha señalado en varias ocasiones que sería un error
que Israel ocupara Gaza, con ese término con el que además se diferencia todo el movimiento en Oriente Medio, dependiendo de si se reconoce o no la existencia de los dos estados. En ese marco, Netanyahu ha señalado que Israel tendrá durante un periodo indefinido la responsabilidad general de la seguridad, porque ya han visto lo que sucede, dice, cuando no la tienen, y ha denunciado que cuando las fuerzas israelíes no tienen esa responsabilidad en materia de seguridad, lo que tiene es la erupción del terror de Hamás en una escala que no se podría imaginar, y es ese escenario con el que Netanyahu ve ese papel de seguridad, de responsabilidad en la seguridad de Gaza para Israel durante un tiempo indefinido. Y en el marco de esas declaraciones en torno a lo que está por venir, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que Israel podría considerar pequeñas pausas tácticas en los combates frente a los terroristas de Hamás en Gaza para facilitar la entrada de ayuda o la salida de rehenes de la franja de Gaza. Pero eso sí, ha vuelto a rechazar los llamamientos a un alto el fuego a pesar de la presión internacional que están recibiendo. Después de haber rodeado, de asediar la ciudad de Gaza en el norte del enclave, donde tiene su base el movimiento de resistencia islamista de Hamás, el ejército de Israel ha dicho que había tomado un complejo militar y que estaba preparado para atacar a los combatientes escondidos en el laberinto de túneles subterráneos que suponen el gran bastión de Hamás. Y seguimos pendientes de lo que sucede en esta parte del mundo, en Oriente Medio, y Estados Unidos vuelve a ser protagonista porque planea transferir bombas de precisión a Israel. La administración del presidente Joe Biden habría informado al Congreso de Estados Unidos que está planeando una transferencia de 320 millones de dólares en ese armamento para asistir a su gran aliado en la zona, en Israel, y es la información que publica Reuters en exclusiva, citando a fuentes cercanas con lo que sería la intención de la administración Biden. El diario de Wall Street Journal ha sido el primero en informar que la administración habría enviado esa notificación formal el 31 de octubre a los líderes del Congreso sobre una transferencia planificada de los conjuntos de apoyo armamentístico de bombas de precisión que podrían trasladar a Israel y que pertenecen a la familia Spice, un tipo de arma guiada de precisión que se dispara por aviones de combate. El Journal ha señalado que el fabricante de armas, Rafael, estadounidense, transferiría las bombas a su empresa matriz israelí Rafael Advanced Defense Systems para que la utilice el Ministerio de Defensa israelí. Y en cuanto a la actitud y el diagnóstico que lanzan los distintos países cercanos a ese episodio bélico, a esa guerra entre Israel y Hamás, importante lo que hemos escuchado en las últimas horas, decir a Jordania que deja abiertas todas las opciones en su respuesta mientras intensifica el conflicto en Gaza. Jordania, que no ha guardado críticas frente al gobierno israelí, ha descrito como una incapacidad de Israel para discriminar entre objetivos militares y civiles en lo que ha sido la intensificación de los ataques y de los bombardeos, así como la invasión en la franja de Gaza. El primer ministro jordano, Bisher al-Qassaoune, no ha dado detalles sobre las medidas que podría adoptar Jordania días después de que haya retirado a su embajador de Israel en protesta por esa ofensiva en Gaza después del ataque de los terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre. Jordania, recordemos, también anunció la semana pasada que al embajador de Israel, que abandonó Amán poco después del ataque de Hamás, no se le permitiría regresar, declarándole como persona non grata. Y más asuntos, seguimos pendientes de esta zona del mundo porque el ejército israelí ha acogido con satisfacción el despliegue de un submarino de misiles nucleares estadounidense en la región. Un anuncio que los expertos interpretan como un intento de Washington de evitar la expansión del conflicto, la propagación de la guerra en Gaza a otros frentes. Siempre, según ha declarado uno de esos responsables del ejército
americano, el teniente coronel Richard Head, dice que siempre es una buena noticia ver que los estadounidenses envían medios, es lo que ha dicho el jefe del portavoz militar del ejército israelí, y que señalan que ese movimiento, ese submarino de misiles estadounidense, se considera que es una especie de factor disuasorio y estabilizador en la región, según valora el ejército israelí. Y por supuesto tenemos que seguir adentrándonos en los grandes asuntos que escribe la crónica geoeconómica de la mañana y que llega después de haber visto lo que han sido los últimos movimientos en el mercado de divisas, cuando hemos visto además al dólar subir y recuperarse este lunes frente al euro tras haber caído en las primeras horas de la semana a un mínimo en casi 8 semanas por esa creciente confianza entre los inversores de que la Reserva Federal podría haber llegado al fin del ciclo en esa subida de tipos de interés, a la espera de que esta semana se escuche a varios funcionarios del Banco Central de Estados Unidos apuntar señales de política monetaria. Entre esas voces, esta semana vamos a escuchar al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, que va a hablar este miércoles y jueves con la atención puesta en los mercados sobre si mantiene el tono más moderado que adoptó tras la reunión de 2 días de la Reserva Federal, en la que anunciaban la pausa, pero en el que no se ataban las manos de cara a la decisión del próximo mes de diciembre. Y la secretaria del Tesoro norteamericano Janet Yellen va a recibir a su homólogo chino, al viceprimer ministro He Lifeng, durante 2 días de diplomacia intensiva en San Francisco, que se va a llevar a cabo esta semana, justo antes de la reunión de ministros de finanzas del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico. Las conversaciones bilaterales entre ambos responsables del gobierno de Estados Unidos y de China, de la primera y la segunda economía del mundo, se enmarcan en ese impulso por parte de ambas administraciones para lograr avances en temas específicos de cara a lo que está siendo el gran reto diplomático entre Estados Unidos y China, que busca un encuentro cara a cara entre el presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping, y que, según la administración Biden, se buscaría al margen de lo que va a ser esa cumbre del Foro de Asia-Pacífico. Contactos entre la primera y segunda economía del mundo en el que tratan de acercar posiciones, limar diferencias, mientras seguimos atentos a lo que están siendo los nuevos movimientos por parte del gobierno de Xi Jinping, del gobierno de China, en el que sigue con las reformas para extender los controles sobre la economía china, y en el que ahora hay un nuevo nombre, ese viceprimer ministro, que va a tener más poder. Javier Luengo, muy buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. He Lifeng, el que es actual viceprimer ministro de China, al parecer cada vez va a controlar y a tener más poder dentro de la cúpula del Partido Comunista, pero dentro de todo el sistema financiero y económico de China. Va a ser ahora el que dirija los hilos de la vigilancia política al sistema financiero del país, después de haberlo nombrado jefe de la oficina de la Comisión Financiera Central. Una derivada de la última reforma china de su sistema regulatorio financiero, que está cobrando cada vez más impulso. La autoridad y la nueva Administración Estatal de Regulación Financiera, dependiente directamente del Consejo de Estado, órgano político, tiene ahora que supervisar al sector financiero y al mercado de valores, movimiento de ficha de Xi Jinping concretamente para hacer que no se le caiga todo el castillo de naipes. ¿Qué van a hacer comisiones como esta, como la Comisión Financiera Central? Bueno, el plan tiene la intención de fortalecer el control del Partido Comunista en la economía china. Son los responsables del diseño, de la coordinación, de la supervisión de alto nivel del sector financiero y de la investigación o revisión de las políticas y las cuestiones sobre el sector, uno tan atribulado en los últimos meses como consecuencia de las derivadas de la crisis inmobiliaria. ¿En qué se diferencia esto del regulador financiero nacional, el que hasta ahora regía al mercado de valores chino? Bien, dependen de diferentes organismos. Las 2 nuevas comisiones, y aquí está la clave, dependen directamente del Comité Central del Partido, un grupo de los principales líderes comunistas del país, encabezado por el secretario general, por el presidente Xi Jinping. De hecho, este organismo depende a las claras del Ejecutivo y está presidido por el primer ministro. ¿Por qué el partido ha creado estas comisiones? Bien, la creación de órganos propios sirve para supervisar las finanzas y está en línea con lo decretado en la última cita del partido en los últimos meses, con el principio de que debe tomar la iniciativa del sistema regulatorio financiero. De esta manera, una vez más, la política china mueve ficha en la economía
e intercede en el mercado desde el Ejecutivo de Xi Jinping. Gracias, Javier. Y por supuesto, atentos a lo que son los grandes asuntos en el ámbito económico interno, pero también, por supuesto, con los nombres propios de los protagonistas que escriben la crónica del mercado y que en este caso, sin lugar a dudas, introduce en el resumen de la mañana a ese gigante que se ha declarado en quiebra. WeWork ha reconocido esa deuda por valor de 19.000 millones de dólares tras declararse en quiebra. Las startup ha declarado ese nuevo mínimo para la empresa de coworking que ha estado luchando por recuperarse desde la pandemia. La compañía con sede en Nueva York ha anunciado que ha llegado a un acuerdo de reestructuración con los tenedores de bonos que representan aproximadamente el 92% de sus pagarés garantizados y que racionalizaría su cartera de alquiler de espacios para oficinas. Según el comunicado de WeWork, la presentación del capítulo 11 del pasado 6 de noviembre en Nueva Jersey, este lunes, ha enumerado activos por 15.000 millones de dólares. Recordemos que el colapso de WeWork hasta la quiebra es la culminación de lo que ha sido una suma de años para la empresa de luchar contra su delicada situación financiera desde que fuera el mayor inquilino de oficinas de Manhattan. Su repentino ascenso y su precipitada caída ha provocado la atención y el golpe al corazón de Wall Street como a Silicon Valley. Hay que remontarse a 2019 para empezar a ver lo que fue la caída del que fuera el gigante del coworking, que en cuestión de meses la empresa pasó de planificar una oferta pública inicial a despedir a miles de personas y buscar un rescate multimillonario. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.